Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 capítulo 4, verso 3 y 4. Miren lo que la palabra de Dios dice. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo es solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillantez de la luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Primero tenemos que entender que hay un solo evangelio, es el evangelio de Cristo. Es aquel evangelio que nos habla de la gracia, del favor, de la obra consumada. Es aquel evangelio que nos habla de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. No es aquello que tú vas a hacer por ti, es lo que Él vino a hacer por ti. Recuerda algo interesante. Cuando el Señor Jesús se puso a lavar los pies de sus discípulos, Pedro no quiso aceptar. Pedro dijo, no, yo soy quien debo lavar. Y el Señor Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Cuando Pedro entendió eso, dijo entonces, lávame todo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, el cristianismo, es la obra que el Señor vino a hacer por nosotros, porque por nosotros nada podíamos hacer. Él hizo la obra en la cruz. No es lo que tú haces, no es cuánto te esfuerces para ser bendecido, es aquello que Él hizo. Entonces, ese es el evangelio de Cristo, es el amor expreso de Dios, es aquel carácter maravilloso de Dios que se expresa en Cristo Jesús. Usted sabe que por un lado el Señor, Dios Todopoderoso, es un Dios justo, y por otro lado Él es un Dios de amor. Y es en Cristo que Él manifiesta esas dos características. El sí y el no de Dios son rotundos. Su sí es sí y su no es no. Dios es un Dios justo. Entonces Él le dijo al hombre que el día que él comiera de ese fruto, ciertamente moriría. Entonces, ¿qué pasa? El Señor va a cumplir su palabra. Pero por otro lado, Dios es un Dios de amor. Él ama a esta humanidad, ama a cada ser humano que Él creó. Entonces, ¿qué acontece? Cristo es la expresión de ese amor. En la cruz, Dios aplicó su justicia en Cristo y nos expresó su amor. Ese es el evangelio de Cristo. Solo que aquí la palabra de Dios dice que este evangelio que anunciamos, infelizmente, está cubierto por un velo en aquellos que se pierden. ¿Quiénes son estos que se pierden? La Biblia dice que son aquellos que no creen. Y por no creer, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento. Necesitamos entonces comprender que el mayor problema de este mundo ahora es no creer, porque la palabra de Dios dice que Él vino y llevó los pecados, el pecado de este mundo. Cuando Juan vio a Cristo, dijo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el Señor Jesús solucionó el problema del pecado en la cruz, del pecado en este mundo. Entonces, ¿cuál es el pecado del mundo? No creer. Por eso es que nuestra razón, nuestro objetivo debe ser predicar el Evangelio, hacer que las personas crean. Es ir a cada persona en este mundo y llevarlos a creer en el Evangelio de Cristo, creer en el amor de Dios. Amados hermanos, no fuimos llamados a predicar un cambio de conducta. Fuimos llamados a predicar el Evangelio, la obra consumada. El cristianismo no es cambio de conducta. El cristianismo es cambio de naturaleza, que ciertamente va a expresar en cada hijo de Dios una nueva expresión de vida, porque ahora tendrá la naturaleza de Dios. Por lo tanto, yo quiero animarte a través de este versículo a entender que por causa de que la gente no cree, el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento, ha colocado como un velo para que no vean la brillantez del Evangelio. Pero somos nosotros los que estamos encargados de llevar el Evangelio, de mostrarles al Dios de amor, al Dios del perdón, al Dios que lo hizo todo para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Quiero animarte a que prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Quiero animarte a que ores por las personas de tu alrededor para que ellas puedan creer, que puedas buscar en Dios estrategia y sabiduría para poder hacer que ellos crean en el Evangelio glorioso de Cristo y que tú puedas ser conocido por el amado del Señor, que tú puedas mostrar cuán amados somos, que hagas de tu relación con Dios una relación deliciosa, una relación deseable para las personas. No le muestres a las personas el Dios que no es el Dios que tenemos, un Dios castigador, un Dios juzgador, sino muéstrales la verdad del Evangelio, muéstrales el carácter real de nuestro Dios. Dios es amor y en Él vamos a encontrar perdón, gracia
y favor. Y que a la vez tú experimentes todo eso. Que a la vez tú experimentes el poder entrar confiadamente cada día al trono de la gracia, confiando plenamente en la obra que Él hizo por ti y por mí. Que el Señor te bendiga.